El sueño y las enfermedades neurodegenerativas están íntimamente relacionadas. Es un tema fundamental de salud y de salud mental. Por eso tendremos con nosotros al doctor Isaac Mosquera, neurólogo, un especialista en temas de cerebro y de sueño, con quien ya hemos conversado, pero el programa de hoy es indispensable, es como una consulta colectiva, así que los invito a acompañarme. Isaac, es un placer tenerte como siempre aquí en el canal y en el programa, porque cada una de tus intervenciones pues logran el resultado, que la gente se identifica con los programas, con lo que tú dices, le presta atención y resultan programas útiles porque siempre abordamos los temas de salud. Y hoy más que nunca la salud y los problemas que hay neurológicos nos hacen invitarte y preguntarte sobre el sueño y lo que implica no tener un sueño reparador. Bueno, ese es el tema. Gracias, buenas noches a toda la audiencia. Y siempre es un placer estar aquí conversando contigo y conversando con Mosquera. Conversando mutuamente. Bueno, el sueño. Fíjate, nosotros siempre consideramos que el sueño es para descansar. Claro. Ese es el primer concepto que hay que descartar. El sueño no es para descansar, es para reparar. Y esta es una palabra que debemos meternos aquí en la mente, que es reparación. ¿Qué repara el sueño? Durante el sueño se hacen una serie de procesos. Cuando uno se va a la cama y que está ya en la primera fase, segunda fase del sueño, recordando que siempre hay un sueño que es profundo y uno superficial. Ese sueño profundo es el sueño no REM y el sueño superficial puede tener grados y etapas. Y luego tenemos el sueño REM, que es donde uno memoriza y donde se hacen unos procesos de archivo de la información en nuestro cerebro. Entonces, una persona que entra en un sueño a las 10 de la noche y duerme durante 8 horas, va a pasar por un proceso que en las primeras horas de la noche se va a producir los neurotransmisores. Para ello requerimos haber tenido durante el día una buena alimentación para que los nutrientes puedan ejercer esa acción y producir esos neurotransmisores. Y una buena hidratación. Hidratación, dieta balanceada, y luego en la noche vamos a un proceso de depuración, un proceso de limpieza. Nuestro líquido cefalorraquídeo, que es lo que nosotros tenemos dentro del cerebro, que es un líquido incoloro y es realmente la base de la limpieza de todo lo que hacemos en el día. Todas las sustancias tóxicas que tenemos en nuestro cerebro se van a eliminar a través del líquido cefalorraquídeo. Y ese proceso ocurre en el periodo de la noche. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, se está ocurriendo el mayor proceso de trabajo del cerebro, que es la autolimpieza, autodepuración y preparación para el día siguiente. ¿Qué pasa si una persona no duerme 8 horas? Porque hay personas que te dicen, no, yo duermo como un bebé, duermo hasta 10 y si no me despiertan puedo dormir 12. Pero hay personas que te dicen, yo siempre dormí 5 horas. Cuando las personas tienen un sueño que puede ser normalmente de 8 horas, hay que recordar que esto es un proceso que viene desde que nacemos. Cuando nacemos dormimos más horas, de 16 a 20 horas, y vamos disminuyendo hacia los 25 años, cuando realmente vamos a empezar a dormir las 8 horas. Esas 8 horas van disminuyendo y ocurren las primeras 4 para la producción de los neurotransmisores. Normalmente una persona que se acuesta a las 10 de la noche y duerme las primeras 4 horas profundo, pues ya está recuperando neurotransmisores. Probablemente no termina de hacer los procesos siguientes, que es el de la memorización, que ocurren durante el sueño REM. Al tener disminuido el sueño REM, tiene la posibilidad de tener más cuadros de depresión y problemas de memoria, mayor problema durante la recuperación del proceso inmunológico. Aquí meto esta palabra nueva
que es inmunológico. El sistema inmunológico tiene que ver con la defensa del organismo y ese sistema va a la par con el sueño. Si uno no duerme, el sistema inmunológico no produce las sustancias que requerimos para poder hacer nuestro proceso de defensa al día siguiente. Entonces, claro, fíjese la importancia que tenemos, y es por eso que en esta época, después del COVID, hemos visto que el sueño, el insomnio se disparó de 2.4% al 60% en 2 años a nivel mundial. Lo cual quiere decir... ¿Por qué razón? Porque estamos durmiendo menos, porque tenemos más redes de streaming. Más Vale TV. Más Vale TV. La gente está más en la pantalla por diferentes razones, por trabajo, porque tiene que divertirse, porque tiene que comunicarse, porque tiene que informarse, porque tiene que estar con la tecnología permanentemente. Digamos que el momento que nos ha tocado vivir, que a lo mejor se aceleró porque el COVID trajo una aceleración de muchos procesos tecnológicos, científicos, etcétera, también trajo una aceleración y una manera de comunicarnos mucho más intensa. Nos mantenemos totalmente intercomunicados y permanentemente activos en las redes. ¿Puede ser ese un factor? El factor más importante no es la información que entra a nuestro cerebro, es la luz y cómo la usa. Si tú tienes mucho tiempo con la pantalla frente a ti, pues obviamente si es de noche estás bloqueando la glándula pineal y al bloquearla no produce la melatonina, que es la que tiene que reparar durante el sistema inmunológico durante el sueño. Entonces una persona que sean las 12 de la noche y apaga su pantalla, pasan de 90 a 120 minutos que son como 2 horas, para poder empezar a desbloquearse esa glándula y empezar a producir melatonina, que es la sustancia reparadora del organismo, del cerebro y de todos los procesos inmunológicos. Entonces, imaginemos por un momento que esa persona que está retrasando su sueño por la pantalla está durmiendo menos horas. Dormir menos horas trae un sistema inmunológico más frágil. Y eso es lo que ha ocurrido con la pandemia. Yo creo que la pandemia más importante que el COVID fue la pandemia del sueño. La salud mental. Porque hay un trastorno del sueño crónico en personas que ya venían con un trastorno del sueño. Pero desde el momento que comenzó la pandemia, todo el mundo se dedicó por el aislamiento, por el miedo, a estar más conectado, en pánico, a estar más conectado, y eso hizo que estuviese más tiempo activo durante... ¿La virtualidad? Entonces esa virtualidad nos está llevando ahora a una situación de depresión de sustancias neurotransmisoras, de alteración del sistema inmunológico y que a la larga nos está trayendo trastornos neurológicos. Entre esos trastornos neurológicos pudiéramos decir que una incidencia mayor en el número de casos de accidentes cerebrovasculares. Aumentaron los accidentes cerebrovasculares. Fíjense que ¿Qué es un accidente cerebrovascular para nuestros televidentes? Bueno, el accidente cerebrovascular, como su nombre lo dice, ACV, representa una acción rápida, súbita, sobre un vaso cerebral que se afecta, bien sea porque tenga un trombo, o que ese trombo obstruya la luz del vaso y que entonces produzca una isquemia, falta de oxigenación al cerebro, y eso produce una desconexión de las neuronas y pérdida de las funciones. Y es por eso cuando una persona tiene unos síntomas como son estos, que se afecta la cara, que empieza a dormírsele la cara, que a dormírsele un brazo o una pierna, o siente unos síntomas que no ha tenido dificultad para hablar, lo primero que tiene que pensar es que se está produciendo un accidente vascular cerebral. Y en ese momento, eso es un proceso, los primeros síntomas. Y es por eso que debemos considerar este tema, porque es de suma importancia, porque una ACV solamente tiene una solución si actúas rápido. ¿Cuál es? Lo primero es que cuando sientas
algo en la cara, se llama face, ¿ok? Luego, o algo en un brazo, se llama arm en inglés, o sea, cara y brazo. Y entonces allí o tienes una dificultad para el habla, eso se llama speech y también hablar. Y luego la última es la T, que es time, tiempo, fast. Ese fast significa que uno tiene que correr, porque la ventana terapéutica de un accidente cerebrovascular es de 4 horas. Y llegar a un centro que no tenga tomografía, que no tenga angiografía, ya comienza el riesgo. La mayoría de las personas, cuando tienen esta sintomatología, corren al hospital más cercano o al médico más cercano. Pero el tiempo pasa y en ese momento lo refieren a otro sitio y porque no tenía tomografía. Y después a otro que no, aquí no hay tampoco, nadie sabía esto. Y las personas tienen que estar informadas que si sospecha de un accidente cerebrovascular, debe ir inmediatamente a un centro que tenga esta tecnología, porque si no se está perdiendo el tiempo. Lo primero que hay que hacer es hacer una angiotomografía para ver si es hemorrágico o es un émbolo, un tromboembolismo, o es una ruptura de un aneurisma, que se puede romper un vaso. Entonces todo esto son emergencias. ¿Y qué consecuencias trae cada una de ellas? Cada una de ellas. Si no se trata, por supuesto. Bueno, si pasan las 4 horas, se comienza a alterar, hay un trastorno metabólico a nivel del cerebro, ya no se puede recuperar fácilmente si no se ha actuado en las primeras horas. Digamos que se pierden capacidades cerebrales. Si es un trombo, se puede hoy con medicamento diluir. Se pueden utilizar sustancias que bloquean los canales de calcio que ayudan a mejorar el metabolismo de oxigenación cerebral. Y si hay alguna otra, todas las acciones que se hagan en la primera etapa van a proteger al cerebro de un daño permanente. Para evitar que una persona ante esta situación tenga una hemiplegia o que se pueda recuperar, pues depende de esa acción en las primeras 4 horas. ¿Hay posibilidades de que algunas personas hayan tenido un accidente cerebrovascular, ACV, leve y no se hayan dado cuenta y lo que le haya dejado como consecuencia sea tan leve que la gente a lo mejor diga, ay, bueno, estoy un poco más olvidadizo o tengo algunos síntomas, pero bueno, debe ser que estoy agotado o no duermo, cosas así? Sí, muy frecuente. Generalmente pasa con los pacientes hipertensos. Los pacientes hipertensos muchas veces no saben que son hipertensos, porque nadie se toma la presión arterial y solamente lo hacen cuando van a un chequeo. ¿Y qué pasa? Cuando tienen unas sensaciones como esos síntomas que has descrito, lo primero que se hace es que se estudia con una resonancia magnética y vamos a encontrar imágenes que son secuelas de esos pequeños microinfartos que han ido ocurriendo durante esos episodios y han pasado desapercibidos porque han estado en zonas no tan sensibles, porque si hubiese sido una zona muy especializada, como es las zonas motoras o las zonas del habla, entonces la gente visibles. Sí se da cuenta y rápidamente actúa y se preocupa. Pero como este fue un mareíto que se le pasó y ya van ocurriendo esos síntomas y al final ese deterioro progresivo, el cerebro se va poniendo como un queso Roquefort. ¿Y qué trae como o como un palmizulia, para verlo más claro, con puros huecos por todos lados. Alzheimer. Entonces, degeneración, la neurodegeneración del cerebro, y ya esto hace que ocurran otros fenómenos. ¿Como por ejemplo? Bueno, los fenómenos de enfermedades. Por cada área que se vaya afectando va a haber una alteración, un síndrome específico que ya entran dentro de los síndromes neurológicos. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Por ejemplo, el más frecuente es el parkinsonismo. Una persona hipertensa, crónica, con daño cerebral crónico, que va teniendo daño hacia los ganglios basales, acumulación de hierro o que esté en contacto con sustancias tóxicas, puede tener lesiones a ese nivel y desarrollar un parkinsonismo. ¿Qué es un parkinsonismo? Son los síntomas que se ven cuando un paciente tiene dificultad para caminar, con marcha lenta, va perdiendo la expresión facial,
no puede escribir, se va encorvando, y esto es un parkinsonismo. Ahora, esos son los síntomas que debe estar alerta la persona para consultar al neurólogo, porque hay que luego clasificar si es primario, si es secundario, buscar las causas para utilizar el mejor tratamiento. Muchas veces en las causas secundarias no se conoce ninguna de ellas y al final son cambios neurodegenerativos que vienen por una énfasis ya genético, de la epigenética actuando, la hipertensión arterial, la diabetes, todas las enfermedades sistémicas inmunológicas que van afectando el cerebro. Por eso es que nosotros cuando nos enamoramos nos late el corazón, pero el cerebro algunos no. dicen que el estómago. Y entonces la taquicardia del estómago, entonces tú te preocupas por el estómago, pero por el cerebro no se preocupa nadie porque él no late, él manda al corazón a latir y entonces manda a los órganos que disparen adrenalina y entonces allí uno empieza a sentir. Es increíble que no tengamos conciencia real, el común de las personas, entre las cuales evidentemente no entras tú porque tu especialidad es el cerebro y los temas neurodegenerativos, pero el resto de los seres humanos no tenemos conciencia de la importancia de lo importante que es el sueño. Lo acabas de explicar en unos cuantos minutos de una manera muy sencilla, muy calmada, muy transparente, y mientras tú hablabas, y todos aquí en el estudio están absolutamente callados, pero no porque tengan que estar callados porque estamos grabando, sino porque cada uno yo les veo la cara y están prestando atención y probablemente lo que están pensando es yo duermo 5 horas, yo duermo 4 horas, yo duermo 6, caramba, si no duermo todo lo que me puede pasar. ¿Cuánto ha aumentado, que tú sepas, las investigaciones, los accidentes cerebrovasculares en el mundo o en Venezuela en los últimos años? Han aumentado significativamente por varias razones. En primer lugar, la diabetes, el consumo de azúcar en las diferentes formas. Es lo más dañino que hay. Ya todo el mundo sabe que el azúcar es el fuego que enciende la pradera. Sí. Entonces, todos comemos azúcar de alguna u otra forma. Y esta azúcar es la que va a transformarse en sustancias que van a alterar las proteínas, como son las proteínas tau, y hoy se habla de diabetes cerebral, que es lo que es el Alzheimer supuestamente. Todavía no hay una documentación sobre eso oficial, pero ya se supone que todos los estudios apuntan que esa proteína tiene que ver mucho con inflamación cerebral. Y hay una relación actualmente entre el intestino que dicen que es el otro cerebro, que tenemos dos cerebros, el intestino y el estómago y el cerebro. ¿Qué pasa? El 95% de la serotonina que necesita el organismo se produce en el intestino delgado y el otro la produce el cerebro. Entonces, los procesos que ocurren durante la noche, durante el sueño, hace que todos estos órganos se integren para lograr ese objetivo. Si tú te acuestas a las 10, cenas a las 10 de la noche, te acuestas a las 10:30, apipado de comida, y vas a estar allí en ese proceso digestivo y quieres dormir, no puedes dormir. No vas a poder dormir porque el cerebro tiene que atender todos los procesos que están ocurriendo allá abajo y además él tiene que dejar por un momento el sistema autónomo, paralizado todos los músculos para poder él hacer su trabajo. Fíjense la importancia que tiene la relación. El cerebro no puede dejar por mucho tiempo al sistema autonómico encargado todo en metabolismo basal. Lo hace por 20 minutos, media hora, pero no más allá. Y para eso paraliza todos los músculos. Entonces, por eso es que nosotros de noche no debemos orinar, no debemos evacuar, porque eso está controlado automáticamente. Pero si nosotros alteramos las reglas, entonces vas a estar orinando toda la noche, eso está interrumpiendo el sueño. O nadie evacúa de noche. La gente simplemente duerme. Tú te acuestas limpiecita y bañadita y en la mañana amanece lagañosa
amaneces con una serie de... Pero bueno, si yo me bañé anoche y hoy amanezco así, bueno, todo eso es eliminación de células. De toxinas. Todas las toxinas que se han eliminado durante la noche. Pues el que lleva directamente a alterar las condiciones del sueño y la relación con todo el punto inicial de este paseo, que es ir el azúcar, el colesterol. Ahí también hay una discusión internacional sobre la importancia del colesterol y si hay que bajarlo o no. O no, sí, en este momento hay una discusión. Y en esa discusión hoy se cree que no hay que preocuparse por el colesterol, sino que hay que preocuparse por el azúcar. Porque el colesterol, prácticamente el colesterol bueno, es el que va a hacer que el cerebro funcione. Nuestro cerebro es pura grasa. Necesita grasa, claro, así como no azúcar. Y a nosotros nos vendieron la idea de que come azúcar para que tener energía cerebral. Y entonces allí comienza el problema. Si tú comes azúcar, vas a tener energía. Pero es una energía que se consume muy rápido. Se consume muy rápido, y altera el sistema totalmente inmunológico y vamos a tener todos los problemas inflamatorios. Toda enfermedad de alguna manera comienza por un proceso inflamatorio. Actualmente se cree que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con un proceso de estrés oxidativo a nivel de las mitocondrias y que todo esto viene de todas estas consecuencias de mala higiene de sueño, mala alimentación, falta de ejercicio. Claro. Recuerden, una persona que viva en Sardinia, Okinawa, o que viva en los Andes arriba, puede llegar a 104 años y él no ha tenido nada de lo que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente vive en una comunidad donde no hay televisión. No hay celular. No hay celular, no hay estrés, hace ejercicio todos los días, come sano, lo que produce, y esas personas van a llegar a una edad, son muy longevos. En cambio nosotros, fíjate, ya a los 40 años todo el mundo tiene un infarto, la gente tiene una enfermedad degenerativa. Pero tampoco así, aquí tiene un infarto. No, pero es que sí, las estadísticas son las que hablan. Sí, sí. La frecuencia de enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, todas las enfermedades que nos están abrumando a nosotros, empiezan a los 30, 40 años en este momento. Entonces es preocupante para la salud. La gente no se puede fácilmente identificar cuando tiene un proceso inflamatorio, porque yo pienso que cada ser humano puede conocerse a sí mismo y conocer su cuerpo lo suficiente como para decir, ya va, tengo un proceso inflamatorio en el intestino o en el estómago, de pronto en el cerebro, todas esas cosas sí no se sienten. Sí lo siente. Fíjate, la persona que llega y se come un pan con pasta y come puros carbohidratos con queso, una buena mozzarella, vamos a ponerlo en... Esa persona está comiendo gluten. Sí. Ese gluten no es el que había antes de harina, que eran primitivas, que no tenían procesamiento. Igual que los arroces de antes. Igual que los arroces. Claro. Entonces, esa sustancia, de repente abomban a la persona. Oye, me comí una pasta y quedé como abombado. La gente se tiene que dar cuenta, eso me Entonces, refiero. Estoy distendido, pero esa distensión, eso se me quita en un rato. Yo me tomo un digestivo y pasa. Pero lo que estás es teniendo las condiciones para tener un proceso inflamatorio en crónico, el intestino, además, si no te das cuenta. Entonces, a nivel de las células del intestino, el epitelio se hace permeable y cuando se hace permeable, él va a permitir que ocurra un proceso de inflamación que se va haciendo generalizado. Hay personas que ahí entran las enfermedades celíacas, las intolerancias a los lácteos, las intolerancias al gluten, que antes no se veían. Claro. Pero hoy en día es un tema de discusión. Y probablemente no se veían porque los alimentos eran mucho más sanos. Teníamos otro tipo de comida. O sea, generacionalmente hemos cambiado todas nuestras actividades. No somos los mismos de hace 100 años. Nuestro entorno no es el mismo. Exacto.
nuestro relacionamiento con el mundo no es el mismo, pero también los alimentos que ingerimos no son los mismos, son ultraprocesados a no ser que nos cuidemos. Todo. Entonces, el conocimiento, la información de los productos que ingerimos nos van a ayudar a protegernos. Nosotros vivimos de la moda. Y de repente alguien dice, mira, hay que tomar este producto que es una maravilla, que eso te depura totalmente y te rejuvenece Cúrcuma, en por una ejemplo. semana. La cúrcuma. Que es lo que está de moda. Está de moda. Entonces, Y el jengibre, ¿no? Y el jengibre. Entonces uno se pregunta, bueno, ok, perfecto. En la población más grande que hay, después de la de China, es la India. Y todos comen cúrcuma. Búscame las diferencias entre los hindúes y nosotros. Dicen que tienen menos cáncer y menos enfermedades degenerativas. Esa es una pregunta que hay que hacerla, pero nosotros no lo sabemos, porque esa gente lo que come son diferentes especies, entre ellos la cúrcuma. Exactamente. Ahora, nosotros sacamos de ellos la cúrcuma porque nos interesa comercialmente o es porque realmente produce un beneficio. Entonces, en esto tenemos que tener, ahí siempre observar que no todo lo que se vende y lo que se dice puede ser bueno para nuestra salud. Hay que tener claro y hay que estudiar. La mayoría, hay gente que estudia, hay nutricionistas que estudian el fenómeno, médicos que estudian este fenómeno. Nosotros, los neurólogos, hemos tenido que meternos dentro del segundo cerebro, que es la microbiota, para poder entender muchos de estos procesos que actualmente afectan el cerebro. Y estamos empezando a integrar lo que habíamos desintegrado. Cuando empezamos a tener un problema, ¿qué es lo que uno hace? Lo desintegra para ver dónde está el problema, que fue lo que hicimos los primeros médicos cuando no sabíamos nada y empezabas, sacabas el corazón de alguien y lo veías y entonces lo dibujabas y al final, fíjense dónde hemos llegado. Estábamos desintegrando. Ahora estamos volviendo, integrando todo eso. Lo que era nos damos cuenta que tenemos la medicina integral. Es que la medicina tiene que ser holística. Claro. Antes era porque no sabíamos, pero ahora que sabemos, sabes que si a ti te duele un dedo, eso tiene una representación con el sistema nervioso. Claro. Entonces allí eso está integrado. No es que a mí me cortan un dedo y no tiene valor para mí, porque yo tengo 10. Eso todo es importante. Estoy segura que tenemos a la audiencia mientras te está escuchando y te está viendo diciendo, cónchale, pero ¿qué nos recomendaría el doctor Mosquera? ¿Qué alimento? ¿Qué medicina? Es cierto que el magnesio es fundamental para todos los procesos. Es decir, son cosas que uno lee y uno escucha, pero no sé, ¿qué puedes dar como recomendación final a todos los que nos escuchan? Que esto es como una gran cita médica masiva para toda la audiencia. Bueno, fíjate, mi recomendación para todos. Nosotros tenemos que buscar nuestro espacio. El día tiene 24 horas. Tenemos 16 horas para trabajar, para comer, para hacer todas las funciones que requerimos. Solo 8 horas para reparar. Tenemos que preservarlas. Esas 8 horas tenemos que cuidarlas. Es exactamente el proceso de ir a un autolavado a llevar el carro con la regularidad que tú lo llevas para mantenerlo. Eso es mantenimiento. Lo otro que yo recomiendo siempre es la alimentación. La alimentación es fundamental, tenemos que cuidarla porque cada quien tiene un ambiente, vive en un sector que solamente produce yuca o ñame y el otro tomate, tú tienes que balancear de acuerdo. Y ahí, bueno, de eso surgió el comercio para intercambio. Pero lo importante es que sepamos que hay alimentos que son muy importantes para el cerebro, como son las grasas, como son las proteínas, los vegetales. El agua. Eso es fundamental, el agua. La mayoría de los ACV que ocurren en los pacientes ancianos son por deshidratación. La mayoría de las emergencias en la madrugada que ocurren en los ancianos son por deshidratación, los cuadros confusionales y todo esto. Entonces necesitamos estar bien alimentados, bien hidratados. El magnesio es importante para la salud, igual que la vitamina D, igual que la vitamina C, y todo esto se consigue en los alimentos. Ahora bien, un paciente o una persona que tenga un problema cardiovascular
y toma exceso de magnesio, va a tener problemas del ritmo eléctrico. Por lo tanto, hay que advertir que no todo el mundo debe tomar magnesio si no está indicado por un médico, y tampoco la automedicación no es viable, porque ahora lo están tomando para relajarse en el sueño, lo están tomando para estar más concentrado, para la memoria, y el magnesio sí es fundamental, pero midan primero los niveles de magnesio en sangre, y si están bajos lo pueden sustituir o lo pueden suplementar, pero lo que no pueden es estar tomando, porque una sobredosis de magnesio también tiene un efecto negativo. Luego el ejercicio. El ejercicio no es como se pensaba antes, que tú tenías que hacer 200 horas de cardiovascular para poder estar en forma. No. Movimiento. Movimiento significa caminar, hacer ejercicio. Tú estás moviendo el organismo, no está hecho para desplazarse a grandes velocidades, ni para levantar 500 kilogramos de peso, porque eso no se hizo. Claro. Todo eso es antinatura. Aunque la gente crea que eso es muy bueno para tener embellecimiento y todo. Pero fíjate, la mayoría de las personas que lleguen a 100 años, el único ejercicio que ha hecho es caminar en un terreno que no mide más de 2 kilómetros. Y son cuerpos normales, cuerpos además. normales. Uno los ve y son cuerpos Exacto. normales. Entonces, es el movimiento lo más importante. Bueno, Isaac, muchísimas gracias. Siempre el tiempo se nos hace corto, pero tienes la habilidad de en poco tiempo y con palabras muy sencillas transmitir lo verdaderamente importante en lo que yo llamo una consulta masiva. Así que te lo agradezco muchísimo y nuestra audiencia también te lo agradece, y vamos a seguir adelante con otros proyectos y buenas noticias que sé que por ahí nos vienen. Así que muchas gracias como siempre por tu tiempo. Gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias amigos por acompañarnos, y bueno, después de toda esta magnífica intervención del doctor Mosquera, no hay mucho que yo pueda aportar. Hasta la próxima semana.